Escucha resonanciainformativa.com. Una nueva opción online para escuchar radio. Resonancia Informativa, con los mejores contenidos y locutores a un clic de distancia. resonanciainformativa.com. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. resonanciainformativa.com. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com, en Facebook Resonancia Informativa y en Twitter @ResonanciaOK. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados. Informativa, un miércoles más, ya estamos aquí listísimas, muy contentas y además con un tema que ha causado mucha polémica, mucha controversia, pero creo que también está tan candente por la falta de información que tenemos en torno al famosísimo coronavirus. Y como ya saben, y se los digo cada semana, pues ya saben, en este programa, puro cuate. Así que esta vez invité a mi queridísima amiga Susana Reyes, porque además, bueno, tengo que hacer el comercial, Susana. Buenos días, tengo que hacer el comercial. Susana es esposa de uno de mis más grandes y queridos maestros de la universidad. Así que un saludo, yo sé que está en sesión. Nuestro querido maestro, pero bueno, pues por supuesto Francisco Javier Cárdenas. Susana, buenos días, bienvenida. Buenos días. Tengo ahí tu abstract, ¿no? Del currículum, de tu trayectoria. Tú eres patóloga. Así es. Los patólogos estudiamos las enfermedades, el origen, los tejidos, las células que afectan, cómo evolucionan y hacemos los diagnósticos para que los médicos tratantes puedan determinar los tratamientos específicos. Por supuesto, una mujer dedicada a la investigación, una mujer súper comprometida con lo que hace, y eso por supuesto pues me encanta, ¿no? O sea, tenerte esta mañana en el programa para tratar de entender y de comprender este tema álgido, ¿no? Que no solamente preocupa a Puebla ni a México, sino francamente creo que trae de cabeza al mundo. Y en voz de alguien con toda esta experiencia y este expertise, bueno, y este compromiso. Más de 20 años de trayectoria profesional, ¿no, Susana? Académica. Así es. No digamos edades, pero... no es cierto, sí. Pues un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Ana Luisa, por la invitación. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias por estar disponibles este ratito para platicar. Muy bien. A ver, Susana, cuéntanos. Vamos a comenzar. El coronavirus. O sea, al final el coronavirus, ya lo he dicho, nos trae de cabeza a todo el mundo, pero creo que hay demasiada alarma y eso es en donde me gustaría que me acompañaras en este programa para tratar de aterrizarlo en un punto. O
tratamos de hacer que la gente entienda, ¿no? Realmente el comportamiento de lo que es un virus, ¿no? De cómo se gestan estos virus, etcétera. O levantamos la alerta nacional, todos salimos corriendo, nos metemos, o sea, ¿qué está pasando realmente en el mundo? No sé si lo digo bien, viru qué, o sea, porque uno es bacteriológico y el otro ¿qué sería? Sí, bueno, es cuando hay una propagación, un brote emergente como el que ahorita tenemos de coronavirus a nivel mundial, pues se puede, ya a partir del 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud lo decretó como una emergencia epidemiológica a nivel mundial. Entonces, prácticamente estamos ante una pandemia, que es una infección inesperada por un microorganismo previamente no conocido, que está afectando más casos de los que se pudiera esperar y sobre todo tiene propagación mundial, porque ya se originó, se tiene detectado el foco de origen de esta infección viral. Los virus son partículas infecciosas muy pequeñas que tienen segmentos de aminoácidos. En particular el coronavirus es de la familia de los coronavirus, son 6 tipos reconocidos de estos y son tan pequeños estas partículas que infectan a las células, se integran al genoma del núcleo de las células del huésped, que puede ser animal o huésped humano, y modifican la información genética para su beneficio, poder reproducirse y así tener huéspedes o las personas o los animales infectados que los beneficien y se reproducen rápidamente. El efecto patógeno de los virus es más grave que el de las bacterias por el tamaño de los virus, que son micropartículas, y incluso las bacterias también son infectadas por virus. En este caso, de los 6 tipos de coronavirus que se conocen, 2 de ellos ya produjeron brotes infecciosos y epidemias importantes. El primero fue el del síndrome agudo respiratorio, el SARS, en el 2003, también originado en una provincia china de Guangdong, y principalmente se detectó que el foco de transmisión fue el consumo de animales exóticos, carne de animales exóticos en algunas poblaciones de China, que es una práctica habitual en algunas zonas de ese país. En esta cultura, claro, sí, por supuesto, sí. Y con los cuales, dicho sea de paso, no estoy de acuerdo. Y también hubo otro coronavirus que produjo el síndrome respiratorio de Medio Oriente, o el MERS, en el 2012. La característica de este nuevo coronavirus, y por eso se le llama novel coronavirus número 19, o tipo 2, es que comparte 70% de las propiedades del coronavirus que produjo la epidemia del SARS en el 2003. Entonces, las manifestaciones son en vías respiratorias principalmente, y las vías de entrada con mayor frecuencia son ojos, nariz y boca. Ok, a ver, no estamos frente a un evento nuevo, o sea, es decir, hay un brote de coronavirus. Yo todavía me reservaría el tema de decir a nivel mundial, hay muchos países que aún no han sido afectados por él, que ya sea por políticas de sanidad, políticas de control, o, esta es una pregunta, ¿no? En la mañana, te lo comentaba antes de iniciar el programa, en la mañana por ahí vi algún mensaje de estos fake news. Cuidado con los fake news, por favor. Hay que buscar siempre la fuente, ¿no? Original, la fuente fidedigna de la cual vamos a extraer información, y no como el coronavirus nos esparzamos, ¿no? Regando información que por supuesto no vale la pena. Pero en esta alarma social de la gente, por ahí leía un tuit, un mensaje, que decía: México no tiene casos de coronavirus registrados, porque México no tiene la capacidad para poderlos diagnosticar. Y obviamente presentan el mapa del mundo
y pues todo lo que es Centroamérica y Sudamérica totalmente limpios, ¿no? Y hacían alusión a tercer mundo, no pueden ni siquiera detectar el coronavirus. ¿Qué hay de cierto en eso, Susana? Bueno, hubo 18 casos sospechosos. El problema del coronavirus es que las manifestaciones clínicas son desde una gripe leve o un cuadro de vías respiratorias altas leve a severo. Los servicios de salud pública han determinado que estos 18 casos no se confirmaron. Las autoridades mencionan que no se confirmaron y digamos que no ha habido un cierre de fronteras hasta ahorita, hasta el día de ayer no ha habido un cierre de fronteras porque no lo consideran justificable. El paciente diagnosticado en Los Ángeles, California, el 22 o 23 de enero, estuvo transitando por México, procedente de Wuhan, la provincia china, y estuvo en Ciudad de México, después viajó vía aérea el 22 de enero, y en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, fue cuando presentó síntomas, se detectó y ahí está tratándose o ya no tengo el seguimiento de ese caso, pero digamos que pasó incidentalmente en México. Lo que han mencionado los sistemas de salud, porque hay vigilancia epidemiológica, es prácticamente reforzar las medidas preventivas, que son muy similares a las que se aplicaron en la epidemia de influenza H1N1 en el 2010, 2009, finales de 2009, y que son evitar contactos o propagaciones del virus, las personas que tienen enfermedades de vías respiratorias altas, y sobre todo evitar un contagio. Prácticamente esta es la medida que he escuchado y he leído que están proponiendo las autoridades. Respecto a métodos de detención, bueno, en algunos aeropuertos hay vigilancia, prácticamente están al pendiente de que pacientes que tengan síntomas respiratorios o fiebre, y sobre todo el tránsito internacional, ¿no? De pacientes, no ha habido cierre de frontera para vuelos procedentes de China, entonces en cualquier momento podemos tener un caso. Respecto a los métodos de detención o de detección, perdón. Exacto, esa es la pregunta. O sea, estamos nosotros fuertes como nación, podemos detectar, tenemos el equipo suficiente, las medidas necesarias y demás para poder diagnosticar Bueno, obviamente, medidas suficientes o pruebas de laboratorio suficientes, debido a que no tuvimos francos casos de coronavirus en la epidemia previa, por ejemplo, del 2003 obviamente se afectó en el 2012 solo poblaciones de Medio Oriente. No contamos en primera, no hay un tratamiento, un antiviral específico. En segunda, no hay una vacuna, se está trabajando en ella en países desarrollados y sabemos que una vacuna de este tipo, de esta importancia, se puede llevar hasta elaboraciones hasta de 12 meses, 18 meses. Exacto. Entonces, no hay tratamiento, y eso es a nivel mundial específico, no hay vacuna. Los métodos de detección prácticamente son a partir de la sintomatología del paciente, o sea, el cuadro clínico. Y pruebas serológicas tendrían que manejarse en centros especializados como el sitio de Organismo de Vigilancia Epidemiológica en la Ciudad de México y el INDRE. Básicamente, pero no están de presentación comercial. No es posible que uno tenga aquí en la ciudad de Puebla un cuadro gripal severo, por ejemplo, y que vaya a solicitar a un laboratorio, ya sea de servicio público de salud o privado, una prueba para coronavirus, como en su momento lo llegó a ver. Sí lo llegó a ver para la epidemia de influenza H1N1. Pues esto que nos dices es interesantísimo, ¿no? Pero también creo que habría que comprender el escenario y hacer que la gente pueda de alguna manera
calmarse, ¿no? Ante estos sucesos. Si a mí, porque me parece que eso es importante, ¿no? Sí. Susana, ayúdame a desenredar esta idea. Si a mí me da una gripa grave, no tengo coronavirus. Me explico, exacto, sí. Porque la gente de pronto ya está, ¿no? Ya me dio coronavirus y ya están prácticamente muy asustados, que bueno, razones suficientes tenemos en este mundo. Pero a lo que voy es, no, necesitamos un contagio. O sea, una gripa no es que ya me dio gripa y de la nada me brotó el coronavirus. Por supuesto, el coronavirus tiene que contagiarse. Hoy día, bueno, sabemos que se está contagiando de una persona a otra, ¿no? Sí. Es decir, el virus ya está prácticamente brincando, ¿no? De un ser humano a otro. Exactamente. Inició con animales detectados o identificados en la provincia de Wuhan, en Hubei, en China. Hay un mercado de mariscos y carnes exóticas totalmente insalubre, famosísimo en esa zona, y precisamente los primeros pacientes que presentaron un cuadro de neumonía típica fueron trabajadores de ese mercado. Entonces se comercializaban cibatas, murciélagos, algunas especies exóticas que son comestibles en esa zona, más el mercado era uno de los proveedores principales de mariscos de la zona. Uh-huh. Entonces fue declarado insalubre hasta el 1 de enero del 2020 porque los pacientes iniciaron allí. Finalmente ya hay contagio de humano a humano, primero fue de animal a humano, y después ya se detectó que puede ser de humano a humano. ¿Qué es lo que ha pasado? La globalización, los viajes, las actividades comerciales y sobre todo la ignorancia de estar ante un nuevo brote emergente, como se conoce, y rápidamente incluso personal de salud de China fueron infectados al momento de empezar a tratar a estos pacientes que presentaron una infección, un cuadro atípico de neumonía severo. Pero los expertos infectólogos y epidemiólogos a nivel mundial y de la Organización Mundial de la Salud han detectado que el coronavirus obviamente afecta vías respiratorias altas, pero incluso puede haber casos leves, menos graves que incluso la influenza estacional, ¿no? Teniendo coronavirus. Y ahorita claro. es época de influenza, estacional, entonces cualquiera puede tener un cuadro gripal. Y aquí lo importante es evitar contagios tanto de influenza estacional como de un probable brote de coronavirus, ya que las fronteras no están cerradas en nuestro país y hay aproximadamente 15,000 viajeros procedentes de China cada mes. Wow, ese es un dato también muy interesante. Uh-huh. No tenemos las fronteras cerradas, el flujo, por supuesto, el tránsito, ¿no? Por este país es importante, ¿no? Sobre la población asiática. Entonces, bueno, pues sí, hay que tener cuidado con eso, ¿no? En cuanto las medidas preventivas, Susana, porque también tenemos toda una campaña ahí, ¿no? Que nos dicen, bueno, hay que lavarse las manos, pero ¿cómo se contagia este virus? ¿En dónde está el virus? ¿Qué es lo que nos lleva a infectarnos? Porque también hay mucha preocupación, ¿no? En la población en cuanto al tema, es que está en el aire. ¿Puede ser que esté en el aire, flotando? Básicamente no es que esté en el aire, sino el virus está en las secreciones, principalmente en las gotitas de tos de una persona infectada, se llaman gotitas de flush. Y estas gotitas, por ejemplo, pueden permanecer en las superficies hasta 48 o 72 horas. Entonces, uh-huh. Precisamente por eso... sí son como de un tiempo largo, ¿no? De vida. Sí. Los virus son muy resistentes, mucho más resistentes que las bacterias. Entonces, cualquier persona que está en contacto con un paciente que tiene un cuadro de vías respiratorias fuerte, porque es cuando uno se da cuenta,
tiene que tener cuidados excesivos. Y nosotros manejar como en su momento se dio en el caso de la epidemia de influenza H1N1, cuando tenemos unos hábitos de higiene favorables. Ese es el mejor método para prevenirse de una infección de este tipo. Por ejemplo, los pacientes que han fallecido más pronto por coronavirus, por infección de coronavirus 19 o tipo 2, son pacientes de edades avanzadas con su sistema inmunológico comprometido, es decir, bajos de defensas. Y curiosamente la población más susceptible de contagio es la población adulta, porque es la que está en tránsito continuo y los que pueden favorecer a contagios. Afortunadamente los casos en niños han sido pocos y lo que hay que hacer es tener buenos hábitos de higiene, es decir, lavarnos las manos concienzudamente, no nada más agüita y ya me sequé y ya me voy. Lavarnos bien las manos, tener a nuestra disposición materiales para mantener todas nuestras superficies limpias, perillas de la puerta, superficies de mesas. Bueno, las personas que utilizan transporte público, allí luego cuando uno se expone a estos medios dentro del transporte, por ejemplo, ya va el pasajero que tiene una gripa muy fuerte, que se está limpia y limpia la nariz, que toca los barandales, los asientos, las agarraderas. Entonces eso es muy difícil de controlar, por eso se propagan rápidamente las infecciones. Y ahí quiero intervenir también con esta cuestión para que nos ayudes a aclararla y veamos si es un mito, ¿no?, popular o realmente tiene una razón de ser. Pero los cubrebocas famosos, Susana. Los cubrebocas famosos, me parece, y tú dime si estoy bien o mal, explícanos un poco sobre este tema, que no es para evitar que yo me contagie, es el respeto al prójimo. Si yo tengo una gripa y si yo estoy tosiendo y si yo no tengo alguna secreción nasal, yo qué sé, pues me cubro. Pero entonces vemos a toda la población en un estado de alarma totalmente incontrolable con cubrebocas porque piensan que esto es un mecanismo de defensa para quien lo porta, cuando no es así. ¿Estoy bien o estoy mal? Mira, sí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud es lo que propone el uso de cubrebocas o mascarillas, como le llaman, a los pacientes que tienen sintomatología, para evitar un contagio. Pero básicamente la tranquilidad del cubrebocas es psicológico. Exactamente. ¿No? Da seguridad de que, bueno, me estoy protegiendo. Mucho ojo con eso. Pero el mismo cubrebocas, después de un día, ya está expuesto a bacterias y sobre todo nos favorece el hecho de que estemos llevándonos las manos a la cara. Las vías de entrada reconocidas son ojos, nariz y boca. Y una costumbre que al menos los latinos, y yo me incluyo, es estarse llevando las manos a la cara, tocarse y todo eso. Sí, entonces ahorita hay que exagerar en evitar el hábitos adecuados de higiene, ¿no? Lavarse las manos antes, después de ir al baño, al estar en un lugar público, después de haber estado en un lugar público. Y curiosamente las personas más susceptibles de contagios son aquellas que están en la cercanía de un paciente enfermo, no aquellos que transitan lugares públicos y puedan exponerse a gente desconocida o estar en contacto con gente desconocida y no saber si están infectados o no. Básicamente las personas contagiadas son las que están en cercanía con un paciente enfermo. Y bueno, si vamos a lugares públicos, pues tratar de mantener superficies limpias, nuestras manos limpias, no compartir objetos de uso muy personal. Y bueno, esto del manejo de cubrebocas, si un paciente está enfermo y va a tirar en cualquier bote de basura su cubrebocas, pues no está siendo respetuoso de lo que pueda provocar
con un foco de infección hacia otro ser humano. Si uno va a utilizar cubrebocas, entonces preferible destinar un bote de basura intradomiciliario y alejado de la cocina, de claro, una zona de contacto común, para ahí depositarlos. No estar regando cubrebocas y pañuelos con secreciones en todos lados, porque finalmente se transforman en fomites, que fomite es un objeto que sirve de transmisor de una enfermedad infecciosa. Ok, a ver, Susana, ahora, nos estás planteando Espero un estarme cuadro. explicando No, bien, está si padrísimo, no me está padrísimo. interrumpen Aquí y me tenemos, dicen, y voy a aprovechar para hacer la intervención. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales y que están pendientes de todo lo que se está platicando en el programa. Nos estás planteando un cuadro de una gripa, ¿cierto? O sea, estamos enfrente a los síntomas de una gripa. Sí. Dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre alta. Que no siempre fiebre alta, ¿no? Ah, que no siempre, o sea, no siempre. es que tenga Tos, fiebre o no. sobre pues, todo tos ok, crónica, que es el síntoma per se, malestar general, tos crónica y productiva, o sea, con flema, con... Y lo que estoy entendiendo es secreción. que finalmente puede presentarse el coronavirus con síntomas muy débiles o con síntomas muy agudos. O sea, Así puede es. ser una gripita común, ¿no? Así Por es. llamarlo de alguna manera, como puede ser una neumonía expansiva, ¿no? O sea, puede estar en los dos lados. Eso es como importante tenerlo en cuenta. No podemos nosotros de alguna manera acudir hoy día a un centro de salud, a un laboratorio privado, etcétera, etcétera, Sí. para decir, oye, quiero que me digas si tengo coronavirus o no, Exactamente. porque no existe esta capacidad de respuesta, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no. Solamente en los centros que mencionaste, en Ciudad de México, etcétera, muy especializados en el tema. ¿Muy bien? Bueno, de hecho la Comisión de Vigilancia Nacional Epidemiológica tienen internet disponibles, sitios web y teléfonos para informar de algún caso sospechoso, ¿sí? Ya sea a nivel sector salud o a nivel familiar. Otra cosa que creo que es importante recalcar y que el auditorio lo tenga de verdad muy presente es que el coronavirus no te va a dar, o sea, no es magia. Te necesitamos un contagio de alguien que posea, ¿no?, el virus, que lo tenga inmerso en su organismo, sí, entonces es posible que sea ese contagio. Así que creo que también es importante quitar esta idea, ¿no?, de la gente de ya me dio coronavirus y me voy a morir y voy a ir a ver el testamento. Entonces, no va por ahí. Necesitamos, por supuesto, un contagio. Ahora, ¿quiénes son los más susceptibles de padecer? Porque al final contagiarse, los podemos contagiar todos. Sí, absolutamente todos. O sea, en eso no hay una línea de respeto con el virus. Así es. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y esto lo menciono varias veces porque son fuentes fidedignas de información a la que ustedes pueden acudir en internet, ¿no? Entonces, ellos emiten las recomendaciones de fomentar hábitos higiénicos favorables, sobre todo evitar contagios y reducir en la medida de lo posible los viajes internacionales a menos que no sean necesarios, sobre todo a Asia, a los destinos, aunque ya tenemos casos en Estados Unidos, en Europa Occidental. De todas formas, ellos emiten la alerta de evitar viajes asiáticos a menos de que sean estrictamente necesarios. Okay. Sí, eso primero, porque el viajero es el más susceptible, de estar expuesto a una persona infectada en estos momentos. Llevamos desde el brote, inició el 31 de diciembre del 2019, llegaron al hospital trabajadores enfermos de este mercado
de mariscos y especies exóticas en China, en Hubei, en Wuhan, y ahí fue donde detectaron una neumonía típica grave. Entonces apenas estamos en 26 de febrero, la evolución de este brote infeccioso con propagación en varios países es demasiado rápido. La evolución ha sido muy rápida y los expertos, infectólogos, epidemiólogos, de los centros más importantes del planeta y de la Organización Mundial de la Salud están trabajando horas extras para tratar de contener el brote y pues evitar contagios y propagación. Ahora, en cuanto a números, Susana, porque eso también me parece importante. Tenemos 200 personas contagiadas, que insisto, y hay que subrayar, el virus no le tiene respeto a nadie. Lo mismo puede contagiar a un bebé, que a una mujer, que a un hombre, o sea, puede contagiar a todo el mundo. En eso sí no hay ninguna barrera. Sí, claro. Pero el índice de mortandad por una infección o por una no sé, adquisición del coronavirus, sí, lo que sea, ¿no? También es baja, o sea, es decir, 200 personas contagiadas de coronavirus, pero mueren a lo mejor 10. No, sí estamos hablando de un número mucho más elevado. Al día de hoy hay 80,000 casos reportados de coronavirus y, por ejemplo, la mayoría, obviamente, más de 77,000 en China, y de los cuales han fallecido 28,000. Uh-huh. Entonces, esas son las cifras, digamos, 30% más o menos a lo oficial, exactamente, porque uh-huh, coinciden de la Organización Mundial de la Salud, de la BBC, de CNN, que están, digamos, actualizando esta información. De hecho, hay un mapa interactivo en internet que pueden visitar y uh-huh, automáticamente va aportando información conforme todos los centros importantes están agregando sus datos, ¿no? Pero ya tenemos casos en Estados Unidos y en los estados de California, Arizona y Texas, sobre todo, que están muy cercanos a nuestro país. Uh-huh, uh-huh. Y yo creo que no está en absoluto de más exagerar en las medidas de evitar un contagio innecesario, ¿no? De volvernos más conscientes a la hora porque bueno, nosotros los mexicanos tenemos esta cuestión de me estoy muriendo de gripa, pero no falto al trabajo. Entonces ahí voy moqueando en el autobús, en el microbús, me bajo, saludo a todos de beso, porque además somos así de que, hola, ¿cómo estás? Y ya te dejé ahí una buena dosis de bacterias o de virus de la gripe común, y nos vamos propagando a nosotros mismos. O el clásico de que no, a mí no me va a pasar nada. Exactamente, el clásico de que a mí no va a pasar nada. Yo estoy muy bien, qué bueno, claro, que estemos en buen estado de salud. Ese es el punto. El 30% de las personas, por decir algún número, ¿no?, más cercano a la realidad, está muriendo por coronavirus. Sí, por una neumonía grave. Eso es. Pero sí, este 30% de gente que está muriendo también tiene características especiales. Es decir, bien lo decías, tiene un sistema inmunológico deprimido, sí, no tiene esta capacidad para poder responder ante un virus que se ha insertado en el organismo. Niños, ancianos, o sea, ¿quiénes son los que pueden ser el blanco mortal? Y adultos alrededor de los 40 años. Lo que pasa es que la población que inicialmente se infectó fue hasta cierto punto fácilmente detectable porque venían del foco de infección y en estar en contacto directo con los animales que eran o portadores o infectados por el virus. Entonces ya se volvió un problema zoonótico, es decir, de animales pasó a humanos y ahora está de humano a humano. ¿Por qué? Por estas, obviamente, malos hábitos o hábitos insuficientes de higiene adecuados, ¿no?
el no tener pañuelos, el no taparse la nariz y la boca a la hora de toser, o bien me tapé pero no me fui a lavar las manos después, entonces me recargo en la mesa, abro la puerta con la perilla o me detengo de tal barandal. Y ahorita tenemos que exagerar en lugares públicos, en casas, en nuestros hogares, y en lugares públicos debemos de exagerar en los hábitos de limpieza, ¿no? Si yo limpiaba el barandal cada 3 días, pues ahora lo hago diario, y obviamente no es necesario invertir una fortuna en materiales que nos ayudan a mantener las superficies limpias. Sobre todo el cloro, por ejemplo, es muy efectivo para matar a los virus comunes. Vamos a hacernos sus aliados ahora ante un probable brote de coronavirus en nuestro país. Entonces, mantengamos las superficies limpias. Obviamente no podemos poner cloro en todo, pero sí exagerar un poco. Y sobre todo tratar en la higiene. Y sobre todo tratar nuestros residuos adecuadamente. Nosotros lamentablemente como cultura fallamos mucho en eso. Tiro la basura por aquí, por allá. Tratar de ser más ordenados, sobre todo en nuestros desechos personales. Y todos estos consejos que nos da Susana, yo creo que evidentemente debería ser una práctica de vida, ¿no? O sea, no solamente enfrentarnos al coronavirus como un tema de emergencia mundial, sino como una práctica de vida. Por Dios, la higiene pues tiene que ser algo que viva permanentemente en nuestros hábitos de vida, ¿no? Lavarse las manos, por Dios, tener ese respeto a la gente que está en el entorno, no estornudar al aire y esparcer todas las partículas en el entorno, sino tener un poco de cuidado y un poco de respeto hacia los demás. Me gustó el comercial de respetémonos todos. Sí, pero claro. Si tuviéramos, bueno, más bien, vamos a ver, ¿cómo han respondido o cuáles han sido los mecanismos que han utilizado los países que han logrado controlar, no sé si la palabra correcta sea controlar, pero lo que quiero decir es 200 personas contagiadas de coronavirus, de los cuales murió el 30%. El 70% restante la brincó. Estuvieron y convivieron con el virus. Sí. Y no murieron. ¿Cuáles fueron? ¿Qué pasó ahí cuando no hay una vacuna, cuando no hay un antiviral? Un tratamiento específico. Exacto, sí. O sea, ¿cuáles fueron los cuidados? ¿Qué se hizo para hacer que estas personas pudieran librarlas? Se están utilizando antivirales comunes ya conocidos. Bueno, usualmente los antivirales no son de uso tan cotidiano como los antibióticos, que también se ha exagerado en su uso. Ahorita los casos que han respondido es gente que está en buen estado inmunológico, y sobre todo se ha mantenido la hidratación, el manejo de las secreciones de vías respiratorias adecuado, es decir, no contenerlos, ¿de acuerdo? Contenerlos en un aislamiento preventivo y aislamiento terapéutico, antivirales comunes y manejos de otros síntomas. Como no hay un antiviral específico para este tipo de coronavirus, entonces se ha echado mano de los antivirales comunes. Pero ahorita, claro, no es cuestión de ir a la farmacia y voy a comprar antivirales y los voy a tener resguardados y todo. Prácticamente ahorita hay que evitar un contagio y dejar los antivirales y los medicamentos, que por cierto están escaseando últimamente en nuestro país, para las personas que presentan la enfermedad. Y el aislamiento ha sido clave en estos pacientes. En los primeros 138 pacientes enfermos en Wuhan, en China, el 41% de esos 138 pacientes fueron trabajadores y contagios intrahospitalarios. Entonces es gente que está muy cercana. Por eso promueven mucho el aislamiento, el evitar la propagación. Los viajes a Asia
a menos que sean estrictamente necesarios. Y ahí ya el impacto económico que empieza a tener el coronavirus, bueno, pues ya se ve en las bolsas, en la disminución de ingreso de producto comercial de China, y lamentablemente luego los gobiernos favorecen mucho las cuestiones económicas antes de la protección de salud a la población. Entonces, en cuestiones de pacientes o de personas, perdón, no pacientes, sino personas que tienen que hacer viajes al extranjero cercanos a Asia, pues bueno, si es posible evitarlos, adelante, ¿no? Y tratar de esperar también que haya conciencia en tantas personas que viajan procedentes de China hacia otras partes del mundo. También pues obviamente su gobierno ya lo está tratando de contener y evitar vuelos innecesarios. Algunos aeropuertos de Europa han sido cerrados de manera preventiva. Hay ciudades de Europa que tienen numerosos casos, como Italia, sobre todo el norte de Italia, que tiene más de 300 casos y con alta mortalidad. Entonces, obviamente está justificado un aislamiento, escrutinio en los viajeros que van a ingresar al país. En realidad necesitas venir a tal país procedente de una zona que tiene un número alto de casos, ¿no? Debería de implementarse en todos. Una vez que una persona ha sido contagiada por este virus, ¿cuánto tiempo después puede presentar la primera sintomatología? Es que se ha visto como apenas llevamos escasos 2 meses de la evolución de este brote emergente y prácticamente hay pacientes que han presentado síntomas muy leves y después de 2 semanas, Wow. de haber estado en contacto, y hay gente que ha presentado cuadros más severos antes de las 2 semanas. O sea que puedes vivir prácticamente con el virus durante 2 semanas y no saberlo. Sí, claro, exactamente, es lo que ha favorecido sobre todo la propagación, a otros países, ¿no? Porque sí, China reaccionó a tiempo, notificó a las autoridades de salud mundiales y obviamente se empezó a tratar de clasificar el virus, ¿no? A tratar de clasificar dependiendo de las características del virus y de la sintomatología. Pero hubo pacientes que salieron de China, como el primer caso fuera de China reportado fue Tailandia, y así luego Filipinas y luego Japón. Porque además entonces este control en los aeropuertos y en las entradas, en las fronteras de los países, pues es prácticamente obsoleto. Una persona puede cruzar una frontera físicamente normal, físicamente sin tener un cuadro exactamente, sin ninguna alteración, pues, ¿no? Sí. Y a las 2 semanas presentar los síntomas, es decir, es un portador prácticamente del virus. Eso también es complicado. Y una vez detectado el virus, Susana, una vez que el paciente ha sido diagnosticado con coronavirus y que está siendo sometido a un tratamiento, ¿el tiempo de respuesta para mejorar, para sanar? Pues ha sido variable. Digo, nosotros no tenemos un caso aquí estudiado en México. Como tal, los 18 casos con síntomas sospechosos fueron negativos a la confirmación de la presencia de un coronavirus, uno de los 6 tipos de coronavirus. Y ahorita ha habido gente que entra en fase crítica en la primera semana, sobre todo en China, y otros pacientes de los cuales han sido detectados y se mantienen internados con procesos neumónicos y que están siendo controlados. O sea, el tiempo de enfermedad ha sido variable. Mucho depende de la respuesta de los individuos. O sea, de los propios pacientes. Y yo sumaría a toda esta lista de buenos consejos y buenos hábitos que nos está señalando y compartiendo en el programa, yo señalaría también una buena alimentación y un cuidado serio de nuestra salud.
O Sí, sea, claro. al final creo que sí tenemos que apostarle a las defensas, tenemos que apostarle a mantener una vida sana, una vida saludable. Y no solamente, insisto, no es un tema de emergencia mundial por el coronavirus, sino son hábitos de vida. Mientras más sanos, por supuesto, estemos, más herramientas tendremos de alguna manera para poder enfrentar el virus, ¿no? El virus del coronavirus y cualquier otro que exista por ahí, ¿no? Exactamente, y sobre todo que, por ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas, la población mexicana es de la población a nivel mundial que más presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque pues también tenemos genes que favorecen eso en nuestra raza mexicana. Entonces, la medicina preventiva es clave porque estamos hablando de que aproximadamente de cada 100 mexicanos, 17 van a presentar o cáncer o enfermedades crónico-degenerativas. Wow. Para lo cual es preferible mantener un estilo de vida saludable, ¿no? Sobre todo evitar sobrepeso, acudir a nuestros castigados servicios de salud en la actualidad, y sobre todo tener buenos hábitos de salud, la salud, digamos que la salud ideal o el estado de salud ideal es la prevención, ¿sí? Nosotros también estamos muy acostumbrados de que hasta que estamos ya graves vamos a ver al médico, o nos fiamos de lo que nos dice el vecino, la vecina, de que a mí me funcionó, tómese esto, tómese el otro, automedicarnos también. Entonces hay que hacer un esfuerzo extra, hacer más conciencia en favorecer hábitos de salud, preventiva y de buen estado de salud, y sobre todo ahorita lo que más nos va a ayudar para evitar un contagio, ya sea de influenza estacional o de una gripa fuerte, y más de coronavirus, llegado el caso de que lo tengamos en nuestro país, es los buenos hábitos de higiene y preventivos, ¿no? Y preventivos. ¿Cuántos más o menos, ¿no? Por supuesto no queremos el número exacto, pero ¿cuántos fallecimientos tenemos al día de hoy en esta época invernal por gripa? Bueno, ¿Qué se llama? ¿Gripa estacional? Gripa, o sea, es la gripa estacional, ¿no? Influenza estacional, gripa estacional. ¿Cuántos habrá? No sé, dime un número. Pues bueno, no me gustaría decir un porcentaje exacto, como ejemplo, pero en invierno, desgraciadamente con los cambios bruscos de temperatura que debilitan el estado inmunológico de las vías respiratorias, los pacientes desnutridos, los pacientes con su sistema inmunológico afectado, las personas mayores son susceptibles de enfermarse de una gripa fuerte, de una influenza, y tener una neumonía complicada, una bronconeumonía complicada. La verdad, ignoro el número exacto de muertes, pero los fallecimientos debido a complicaciones de vías respiratorias son más en el invierno que en primavera y en verano, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y a lo que quiero llegar con esta pregunta, Susana, es a entender el cuadro en general. Es decir, vamos a ver el cuadro en una perspectiva objetiva y genérica. Al final estamos hablando de una variante o de una variación de una gripa, ¿puede ser? O sea, el coronavirus es una variante que se manifiesta a través de estos síntomas, etcétera, etcétera, sí, que podría asemejarse a una gripa. Exacto, a una gripa fuerte, a una neumonía atípica. A una neumonía grave, perdón. Mi mamá siempre decía, y un saludo a mi mamá, una gripa mal cuidada siempre es pulmonía. Ah, pues bueno. ¿No? O sea, ¿estaba en lo correcto, mamá, o le exageró? Pues sí, estaba muy, muy acertado su comentario. Sí, y yo creo que también es mucho lo que está pasando, ¿no? Una gripa mal cuidada siempre es neumonía. Entonces, todas estas medidas
de atención, primero de prevención, por supuesto, de la cual ya hemos hablado, pero después estas medidas de atención al paciente enfermo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas medidas de atención? ¿Tenerlo contenido? Sí, aislamiento, aislamiento preventivo, de preferencia no compartir los utensilios de uso personal, digamos tener sus propios utensilios de cocina, sus platos, sus cubiertos, etcétera, sus sábanas, en fin. Es muy importante ventilar la casa habitación, obviamente asolear la ropa cuando es posible hacerlo, o aplicar cloro en superficies, y al paciente mantenerlo bien hidratado, controlar la fiebre. Eso es importante, porque con la fiebre el estado inmunológico se disminuye. Entonces hay que controlar la fiebre, mantener un buen estado de hidratación y de nutrición en lo posible, y el tratamiento adecuado. Por ejemplo, las neumonías son en su mayoría complicaciones bacterianas de un proceso viral previo. Entonces, cuando está indicado el tratamiento antibiótico, y debe de ser el antibiótico específico. Por ejemplo, tengo un gran amigo otorrino, yo voy a hacer el comercial, el doctor Alejandro Ortiz Domínguez, me comentaba que prácticamente el año pasado ya se vio que los procesos de vías respiratorias altas no responden a la levofloxacina. Se abusó tanto de este antibiótico que ya es ineficaz. Entonces, no es cuestión de que me voy a automedicar o voy a tomar cualquier antibiótico, sino que hay que determinar cuándo es necesario ya iniciar el tratamiento antibiótico, porque ya está detectado que ya no es solo un cuadro viral, sino bacteriano también. Hay fiebre, que es un signo de una infección, y obviamente mal estado general, ¿no? No es lo mismo tener una gripa leve y que sí nos sentimos mal, pero bueno, quizás tomamos algún analgésico, tratar de no utilizar aspirina, hasta que no esté demostrado que no es un cuadro grave. Y no tomar aspirina. No tomar aspirina, sí, de primera instancia, sí, no. ¿Cuáles serían los analgésicos adecuados para disminuir puede ser los síntomas? Paracetamol, dexketoprofeno, ibuprofeno, para controlar la temperatura y el dolor de cabeza, mantenerse bien hidratados y en buen estado nutricional. En buen estado nutricional no quiere decir caer en el sobrepeso, sino estar comiendo sanamente, ¿no? A la medida de lo posible. Y ahorita, por ejemplo, pacientes que están coincidentemente, personas que están coincidentemente fuera del país o en regiones de Asia, pues extremar precauciones, ¿no? No comer alimentos crudos, digamos, saber una procedencia adecuada de los alimentos, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que todas estas medidas preventivas nos pueden ayudar mucho a la contención de todo este tipo de enfermedades y de situaciones que vivimos todos los días. Nada más, para terminar, Susana, se nos está yendo la hora, se nos está... No, hombre, al contrario, la verdad es que estamos aquí queriendo preguntar más. Pero, a ver, yo tengo una idea. Y tú me vas a ayudar a tratar de desenredarla. Nos decías, y con esto vamos a cerrar porque ya me hicieron así 5 minutos y nos vamos. Pasamos. 5 minutos. El mundo está trabajando, los países de avanzada están trabajando en la creación de una vacuna, sí, claro, que pueda prevenir, que pueda controlar, que pueda sanar, que pueda lo que sea que tenga que hacer, ¿no? Con el coronavirus. Esto, según entendí, ¿no? Y lo que nos compartiste en este programa, puede llevar 12, 18 meses, un año, año y medio. O sea, no lo vamos a tener mañana. No. Eso es una realidad. Mañana no va a haber. Entonces sí hay un periodo largo. Sí. El riesgo de las pandemias y el riesgo de que esto pueda salirse de control en la humanidad es que mientras se está trabajando
en esa vacuna para contener el coronavirus, el virus pueda mutar y convertirse en otra cosa y entonces atacar a otra población. Tenemos un foco de infección en coronavirus, pero como ya mutó, ahora se está brotando otra epidemia por acá y como ya mutó también ¿eso podría provocarse en algún momento? Claro que sí, y trataré de decirlo en un minuto. El cambio climático ha tenido efectos devastadores. Las graves pandemias o epidemias o brotes emergentes han sido favorecidos por el cambio climático y sobre todo por la pérdida de respeto hacia la naturaleza y los animales. Así que tratemos de llevar un estilo de vida no nocivo para otras especies. Nosotros como seres humanos no somos los dueños del planeta. Finalmente el planeta puede subsistir sin los humanos, claro, ¿no? Pero claro, cada vez queremos probar cosas nuevas, especies exóticas, comer animales vivos, y eso en la población principalmente afectada, eso era una de las prácticas llevadas a cabo con rutinas o con frecuencia. Por ejemplo, comer especies exóticas y llevarlas al plato cuando todavía están vivas. Entonces, en realidad necesitamos deshumanizarnos tanto, en realidad necesitamos exagerar y descuidar las condiciones de nuestro planeta. Yo creo que no, y lo estamos viendo en nuestra propia salud. O somos un reflejo de lo que hemos llevado a cabo hasta estos días. Nuestra pérdida de respeto por nuestro planeta, por otras especies, acabar con los bosques húmedos, acabar con las selvas para plantar y construir cosas que nos sirvan para satisfacer nuestros hábitos alimentarios indisciplinados. Yo creo que todo debe hacerse con moderación. Ahora sí, como decía el eslogan, todo con medida, nada con exceso. Yo creo que debemos de detenernos a pensar un poquito de esa manera, ¿no? Las condiciones, evitar las condiciones insalubres de nuestros mercados, de nuestros puestos de comida, detenernos a pensar y todos colaborar y contribuir en evitar un foco infeccioso. Wow, Susana, pues qué maravilla. La verdad es que se nos está acabando el programa, se nos está acabando el tiempo. Justo a tiempo. Estuvo padrísimo. Creo que hemos logrado la meta, ya lo veremos en los comentarios de todos nuestros seguidores vía Resonancia Informativa. Ya nos vamos. Se nos acabó el tiempo, gracias, Susana, un honor de verdad tenerte aquí. Nos has abierto el escenario. Un saludo, por supuesto, a mi querido maestro de parte de todos los compañeros de la universidad. Yo me despido. Soy Ana Luisa Oropesa, esto fue ¿Sabías qué? Y como siempre, ya saben, sean felices.